La pareja de baile, formada por Juanjo Miguel y Noelia Ortiz, rendirán su personal homenaje a dos oscenses que trajeron su jota hasta tierras valencianas y que fueron parte muy activa en la consecución del collar de oro, Pablo Luis Maza y Antonio Llue. Sobre todo a Pablo, que tanto influenció en el desarrollo del cuerpo de baile del Centro Aragonés del Puerto de Sagunto. Les dejo a Juanjo y a Noelia con la coreografía de otro oscense, Carlos Vidal, en la Jota de Huesca. ¡A la pareja! San Lorenzo
para finalizar la colaboración de nuestros amigos de Puerto de Sagunto, llega el turno de Vicente Rubio, director del grupo de canto, que mantuvo estrechos lazos con esta casa en los años 70, siendo componente de su cuadro de canto, quien les interpretará una jota de estilo y el canto de Aragón. Y para finalizar, a él se unirán las voces de Javier e Iris, para ofrecerles una jota de grupo. Pero antes de dejarles con ellos, debo leerles unas palabras que César Rubio, profesor de la Escuela de Canto, tanto del puerto como de nuestro centro, me ha pedido que les transmita. Hubiera deseado acompañaros en esta tarde en este acto tan especial. Una tarde en la que dos centros de los que tomo parte compartirán escenario y junto a los amigos de Sagunto harán que la jota brille en este escenario del Ateneo. Las circunstancias me lo impiden, pero mi corazón está con vosotros y con mis alumnos que esta tarde cantarán para vosotros. ¡Viva Aragón y viva la jota! César.
pertenecientes de aquel cuadro de jotas que en el año 63 se alzó como campeón. La formación de este conjunto data del mes de mayo de 1951, siendo presidente del Centro Aragonés de Valencia el destacado escritor y costumbrista don Adelino Gómez Latorre. Desde la fecha de su fundación, este grupo se ha situado en el primerísimo lugar entre los de su género, logrando conquistar en sus intervenciones los más entendidos elogios de la crítica especializada, por la innegable entrega de sus componentes, todos de ellos amateurs, en cada una de sus actuaciones. Artícipe importante de estas conquistas es la labor realizada durante años y hasta su jubilación por el anterior profesor de baile y coreógrafo, el ya desaparecido don Pablo Luis. Por parte de nuestro cuadro del Centro Aragonés de Valencia, contaremos con la participación de la rondalla dirigida por Jorge Yagüe, que ha acompañado al resto de invitados en todo el acto y que ahora acompañará a los cantadores Miguel Herrera, Rebeca Asensio, Óscar Catalán, Elena Ferrer y Paco Yagüe, y también a nuestro cuadro de baile dirigido por Pablo Maza.